Como siempre nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a quien es el diputado electo del PRI, el licenciado Miguel Castro Reynoso. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Nadia, por la oportunidad que me das de estar el día de hoy aquí contigo y con las personas que amablemente nos ven y nos escuchan. Ya diputado electo, ya con su constancia para esta 60 legislatura del Congreso del Estado. Y sobre todo ocupado y preocupado también por los temas que tienen que ver con la próxima legislatura. Sin duda, me parece que hay retos importantes que se tienen que atender. Uno de los más importantes y que en este momento sigue siendo parte de la agenda que preocupa mucho a la ciudadanía es lo que tiene que ver con temas administrativos y sin duda, bueno, pues la preocupación y el interés de cumplir compromisos de campaña, un decálogo que los candidatos del PRI en su momento asumimos de frente y de cara a la ciudadanía. Y bueno, pues prácticamente ya a 3 meses de esto, preparándonos para poder abordar este compromiso, este importante reto y sin duda también ocupados en la creación de una agenda legislativa que nos permita a nosotros con claridad decirle a los ciudadanos qué es lo que nosotros traemos en compromiso y por supuesto el interés y la preocupación de asumir la preocupación de los ciudadanos con interés. Hoy en día me parece que el espacio en donde se refleja más la molestia hacia la clase política de parte de los ciudadanos, sin duda es el tema del Congreso. Bien. ¿Será el futuro coordinador? Bueno, esa es una responsabilidad que no está en mis manos determinar. Sin duda será un asunto que en el partido se habrá de revisar, se habrá de analizar. Me parece que en el tema de la coordinación vale la pena puntualizar que la preocupación que existe de parte de muchos de los diputados y que ha sido un asunto permanente es el tema de un coordinador que pueda tener claridad de la paridad, de que no hay diputados que tengan o que no debe haber diputados que tengan mayores beneficios que otros, debe ser un asunto de pares, primero. Segundo, la transparencia en el manejo de la información y tercero, la rendición de cuentas, ¿no? Creo que la arquitectura institucional del Congreso debe sufrir cambios importantes, la desaparición de la Junta de Coordinación Política, el desaparecer las partidas discrecionales en el Congreso, son dos temas muy importantes que a mi juicio personal tienen que desaparecer totalmente y que sin duda esto influye en la posición que los coordinadores de las diferentes fracciones puedan tener. Pero bueno, pues esa es una decisión que ahí está y que es del partido. Van a recibir un Congreso en bancarrota, con muchas deudas. ¿Qué van a hacer ustedes para afrontarlas? Lo primero, creo que tenemos que tener en claro que el Congreso tiene que cambiar su tamaño, su condición. Debe ser un Congreso mucho más delgado. El gasto corriente tiene que tender hacia la baja. Evidentemente hay una serie de compromisos contraídos en este momento que seguramente se les tendrá que hacer frente a muchos de ellos. Entiendo que hay una deuda muy alta que tiene que ver con adeudos a pensiones del Estado, al Seguro Social, adeudos a Hacienda, entre muchos otros más, pero también se necesita que la realidad del Congreso se ajuste a los presupuestos que se autorizan año con año. Hoy, en este momento, la legislatura actual ha venido caminando con un desfase en términos de lo que se aprobó como presupuesto y de el historial o la carga histórica financiera que el propio Congreso tiene. Creo que la primera de las tareas tiene que ser primero, afrontar los compromisos y atenderlos. ¿De Segundo, cuánto estamos hablando? ¿Qué cantidades? mira, se habla de alrededor de unos 250 a 300 millones de pesos, pero bueno, pues esta información tendrá que irse depurando con el paso de los días en un proceso de entrega-recepción y en donde con claridad podamos saber de qué tamaño es el problema que el Congreso tiene. ¿Incluye la deuda de la consultoría, del bufet jurídico? Bueno, ese es un tema aparte que se tiene que revisar y que ahí está en la agenda. Yo lo que interpreto es, por las declaraciones que hemos visto en los medios de comunicación, se habla de un adeudo total del orden de los 250 a 300 millones de pesos. Me parece que sí tenemos que tener números muy claros
con respecto a este tema, porque creo que la solución de la parte administrativa tiene que darse pronto, tiene que darse en los primeros meses de la próxima legislatura, porque el Congreso se debe centrar en tres cosas. Se debe centrar en el debate político, que las cosas importantes de la política o de la cosa pública se debatan en el Congreso de manera permanente. Se tiene que trabajar en un diseño de agenda, de desarrollo legislativo, tal como se hace con el gobierno del Estado, como se hace con los municipios, cuando presentan su plan de desarrollo. Creo que el Congreso tiene que plantear un plan de desarrollo legislativo de cara a lo que en el gobierno del Estado se requerirá. Es decir, el gobierno del Estado tiene una visión de lo que en Jalisco se requiere, y el Congreso tiene que trabajar en un programa aparejado del propio gobierno estatal, porque el Congreso tiene que ser coadyuvante en las necesidades que Jalisco tiene. Se tiene que trabajar también en una agenda política, en donde la inclusión, el diálogo con las diferentes fracciones, con los diferentes partidos debe ser el común denominador. Más que hablar de bloques de partidos políticos, tenemos que hablar de necesidades que la sociedad hoy requiere se atiendan. Y en esa agenda política tenemos que hablar de las reformas en materia de relación política entre los partidos, pero también tenemos que hablar de lo que a la gente le preocupa en el día a día, lo que tiene que ver con un seguro para el desempleo, el tema del transporte público gratuito para los estudiantes, temas que tienen que ver con la seguridad pública, cuestiones que tienen que ver con la forma en cómo puedas dinamizar la economía en Jalisco. ¿Cuántas empresas importantes que han tenido la intención de llegar a Jalisco se han ido a Guanajuato o a Aguascalientes o a Querétaro? Simple y sencillamente porque las condiciones de infraestructura económicas en Jalisco no fueron las idóneas. Entonces, creo que se tiene que resolver el tema administrativo pronto para irnos al tema del debate político, de una agenda de productividad en materia legislativa, pero también tenemos que enfocarnos en el tema de la fiscalización como un tema importante que hoy en día debe de vigilar no solamente a entidades como el gobierno del Estado o los municipios, sino que también tiene que ponerse al Congreso un mecanismo, un candado que ya no permita que los diputados podamos tomar decisiones discrecionales y que el día de mañana no haya un ejercicio pleno de autonomía en la revisión de las cuentas del gasto que el propio Congreso tiene. El Congreso del Estado está muy vasto en cuanto a servidores públicos. ¿Ustedes van a despedir personas? Bueno, yo creo que el Congreso no debe ser un espacio para el pago de favores de campañas o para el pago de favores políticos. El Congreso tiene que llegar a niveles racionales de manejo administrativo y de manejo financiero. ¿Cuál sería la forma racional de los empleados? ¿Cuántos? Yo te doy un ejemplo. Hace 20 años, cuando el Congreso estaba en manos del PRI, había un presupuesto que andaba en el orden de los 29 millones de pesos. De ese tamaño, creo que es el reto que se tiene que atender. El número de personas que laboraban en el Congreso era con mucho menor de lo que en este momento se tiene. Sí creo que tenemos que reducir a niveles importantes el manejo administrativo del Congreso. Hoy una fracción parlamentaria, una sola fracción parlamentaria, tiene más asesores que las que puede tener el gobierno del Estado en Secretaría General de Gobierno. Este es un tema impensable. Un diputado tiene que tener el mínimo necesario para que con decoro pueda hacer su función legislativa. ¿Cuánto es este mínimo necesario? Yo creo que tenemos que pensar en reducir el gasto corriente del Congreso en una cantidad importante. Si hoy se habla de 800 millones de pesos como una cantidad estratosférica, yo creo que tenemos que bajarlo a niveles de menos del 50%. Sin duda, es una labor titánica la que se debe de enfrentar, pero creo que a grandes males, soluciones de fondo, de profundidad, y creo que tenemos que tomar estas decisiones pensando en el bienestar de los jaliscienses.
Ujú. ¿Cómo quedó conformado el Congreso? ¿Cuántas diputaciones tiene cada partido? Este tema todavía sigue caminando un procedimiento jurídico legal. Ha habido por parte de algunos partidos y de algunos que fueron candidatos algunos recursos que se están promoviendo, por lo tanto eh, el resultado definitivo está todavía siendo parte de estos procesos y de Ujú. estos procedimientos. Hay que esperar a que esto concluya. Se habla de cifras de 17, 18 diputados del PRI, de 14 de Acción Nacional, este, se habla de Movimiento Ciudadano de 5 diputados, hay por ahí recursos que se han puesto en un lado y en otro, el Partido Verde Ecologista con uno, el PRD con dos, es decir, habrá que esperar de todos estos procedimientos, además me parece que por respeto a quienes han interpuesto estos procedimientos, debemos de ser prudentes con este tema y sin duda poco ha de vivir a que no le toque ver cómo quedará conformada la legislatura. ¿Qué sí es importante de todo esto? Bueno, hay una arquitectura electoral que con los votos de los ciudadanos la sociedad nos pone sobre la mesa. Esta arquitectura de cómo quedará conformado el Congreso nos obliga al diálogo, nos obliga a la inclusión, nos obliga a un proceso de humildad y de respeto por las diferentes fracciones, porque se requerirá de un esfuerzo y de talento político para poder sacar adelante las grandes reformas. Es decir, no podemos pensar o hablar de bloques en materia de manejo político, y sí tenemos que hablar de consenso y sí tenemos que hablar de inclusión. Por lo tanto, a mí me parece que es importante dejar muy en claro el respeto a las diferentes fracciones, el respeto a los diferentes partidos y el respeto también a los diferentes actores políticos que serán parte de la próxima legislatura. Bien. Usted como presidente municipal con licencia actualmente, se ha hablado mucho de este centro universitario, del Cerro del Cuatro que se quiere construir, que es un lugar de reserva. ¿Cómo lo dejó usted? ¿Cuál es el destino de ese uso de suelo? Bueno, durante el tiempo en el que yo estuve como alcalde, este fue un espacio destinado a una reserva ambiental, porque esta es una zona de alta fragilidad. Basta recordar que incluso Miravalle y toda esta parte del Cerro del Cuatro han sido espacios en donde el problema de las afectaciones de la sociedad por el medio ambiente y por la contaminación, pues han sido bastante graves, ¿no? Durante las épocas de invierno, eh, esta es una de las zonas que más afectación tiene. Creo que el tema del centro universitario para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y además lo digo con mucho respeto para la administración actual, porque sin duda alguna creo mucho en las palabras de Ramírez Acuña, del que se va guarda silencio, ¿no? El que se va se calla. Eh, y creo en esto, ¿no? O sea, creo que uno debe respetar a la autoridad y el presidente municipal tiene todo mi respeto. Creo que es importante el que se voltee hacia Tlaquepaque para la construcción de un centro universitario, sí. Me parece que es importante el que haya espacios de educación para los habitantes de San Pedro Tlaquepaque. Claro que es importante y es benéfico. Además, no perdamos de vista en perspectiva que se atendería también a una cantidad muy importante de habitantes de Tlajumulco de Zúñiga. Esto lo veo yo con muy buenos ojos. Me parece que aquí el asunto tiene que ver con equilibrios y me parece que el tema ambiental sí se tiene que atender. Creo que hay que escuchar a los habitantes, hay que escuchar a los ciudadanos y me parece que un gobierno siempre debe estar con la disposición de la escucha, de la mesura y que la toma de decisiones no sea una toma de decisiones sin escuchar a la gente. Creo que escuchar a la gente siempre nos ayuda. Actualmente, ¿cómo está la condición de este lugar? ¿Está lleno de árboles? ¿Realmente se van a tumbar para construirla? ¿O cómo está ahorita? Bueno, hay por parte del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara una inversión importante. Hasta este momento entiendo se han hecho inversiones por alrededor de 50 millones de pesos. Hay algunas canchas de usos múltiples, espacios de diferente tipo que ahí están. Yo creo que eh, finalmente son espacios que ahí están, que son para la gente. Evidentemente por la naturaleza y la condición de esta zona
no hay mucho arbolado en la zona, más sin embargo sí me parece que ha sido un espacio que ha sido pensado y ha sido analizado para el cuidado ambiental de un entorno metropolitano. No hay que perder de vista que hay un sistema de parques en donde Huentitán, en donde Colomos y en donde el propio Parque Metropolitano han sido parte de este sistema. Y bueno, pues el Cerro del Cuatro es sin duda un espacio importante. Creo que la convivencia entre el espacio educativo y un proyecto armónico en materia ambiental podría ser una solución que, si la sociedad la acepta, conviviría de una manera muy armónica y podría atender tanto la parte ambiental como la parte educativa. Hay en muchos países del mundo espacios que conviven con mucha armonía entre el cuidado ambiental y la parte del desarrollo, que sin duda es necesario y que en materia educativa sin duda es también muy importante. Un gran beneficio para los muchachos de Tlaquepaque. Yo creo que un proyecto en materia de educación de esta naturaleza siempre será benéfico y la comunidad siempre lo va a agradecer. Bien, le agradecemos muchísimo, licenciado, por haber estado con nosotros Al aquí en su contrario, casa, muchas en gracias, Periódico El Nadia. Gratuito. No, muchísimas gracias a ti, muchas gracias al Gratuito, y reitero mi compromiso de que la próxima legislatura requiere de cambios de gran calado, de gran profundidad. Hoy la gente está cansada del manejo de dispendio en el tema administrativo y este es un tema en el que tenemos que ponerle punto final. Bien, para en exclusiva el Periódico El Gratuito. Como siempre, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a quien es el diputado electo del PRI, el licenciado Miguel Castro Reynoso. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Nadia, por la oportunidad que me das de estar el día de hoy aquí contigo y con las personas que amablemente nos ven y nos escuchan. Ya diputado electo, ya con su constancia para esta 60 legislatura del Congreso del Estado. Y sobre todo ocupado y preocupado también por los temas que tienen que ver con la próxima legislatura. Sin duda me parece que hay retos importantes que se tienen que atender. Uno de los más importantes y que sin duda será un asunto que en el partido se habrá de revisar, se habrá de analizar. Me parece que en el tema de la coordinación vale la pena puntualizar que la preocupación que existe de parte de muchos de los diputados y que ha sido un asunto permanente es el tema de un coordinador que pueda tener claridad de la paridad, de que no hay diputados que tengan o que no debe haber diputados que tengan mayores beneficios que otros, debe ser un asunto de pares, primero. Segundo, la transparencia en el manejo de la información y tercero, la rendición de cuentas, ¿no? Creo que la arquitectura institucional del Congreso debe sufrir cambios importantes, la desaparición de la Junta de Coordinación Política, el desaparecer las partidas discrecionales en el Congreso, son dos temas muy importantes que a mi juicio personal tienen que desaparecer totalmente y que sin duda esto influye en la posición que los coordinadores de las diferentes fracciones puedan tener. Pero bueno, pues esa es una decisión que ahí está y que es del partido. Van a recibir un Congreso en bancarrota, con muchas deudas. ¿Qué van a hacer? En este momento sigue siendo parte de la agenda que preocupa mucho a la ciudadanía, es lo que tiene que ver con temas administrativos y sin duda, bueno, pues la preocupación y el interés de cumplir compromisos de campaña, un decálogo que los candidatos del PRI en su momento asumimos de frente y de cara a la ciudadanía. Y bueno, pues prácticamente ya a 3 meses de esto, preparándonos para poder abordar este compromiso, este importante reto y sin duda también ocupados en la creación de una agenda legislativa que nos permita a nosotros con claridad decirle a los ciudadanos qué es lo que nosotros traemos en compromiso y por supuesto el interés y la preocupación de asumir la preocupación de los ciudadanos con interés. Hoy en día me parece que el espacio en donde se refleja más la molestia hacia la clase política de parte de los ciudadanos, sin duda es el tema del Congreso. Bien. ¿Será el futuro coordinador? Bueno, esa es una responsabilidad que no está en mis manos determinar.